Este programa llega gracias al auspicio de... Si en cortinas estás pensando, visita Mueblerías Palito, que ahora tiene una amplia gama de cortinas para decorar tu hogar. Porque Palito innova para ti. Compositor y uno de los fundadores del recordado Grupo Tranzas. Junto a ellos logró conquistar grandes escenarios tanto nacional como internacionalmente. ¿Quieres saber de quién te estoy hablando? Pon atención al siguiente video. Troy Alvarado es un compositor y cantante guayaquileño. Desde joven mostró un gran interés por la música. A la edad de 19 años fue cofundador de Tranzas, exitoso grupo ecuatoriano de los años 80. Este grupo logró conquistar a toda Latinoamérica con sus canciones Dime si recuerdas, Morí, Dile, entre otras. Después de la disolución del grupo, Troy Alvarado retomó su trabajo como docente y se inició como asesor musical. En 2009 fue electo presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador. Hoy nos acompañará Troy Alvarado, uno de los íconos que marcó un antes y después en la historia de la música pop rock nacional. Bienvenidos a Íconos y Referentes. Hoy nos acompaña un gran personaje de la música que no podía faltar aquí en nuestro set. Él es Troy Alvarado. Bienvenido, Gracias. Troy. Un gusto Gracias. tenerte aquí con Muy bien, nosotros. muchas gracias, muy amable. El nombre completo de Troy es Troy Ernesto Alvarado Chávez, pero el nombre tiene algo peculiar, ¿verdad? Tiene un significado, a ver, para que Bueno, todas sí, estas personas mis sepan. viejos eran activistas de izquierda de los años 60, 70. Entonces había muchos íconos, ¿no? de las revoluciones. Entonces mis viejos, pues, yo era el primer hijo y de pronto querían ponerme algún nombre que tenga simbolismo. Algo Entonces, trascendental. Troy así. viene de un guerrillero vietnamita que se llama Nguyen Van Troy, es el nombre de él. Y Ernesto viene en cambio de Ernesto Che Guevara, entonces viene de los dos. Entonces yo tengo un nombre guerrillero. Uy, ¿y en su personalidad es así? No, sí, pero soy un guerrillero de la música, quizás. O sea, un poco en otra onda, ¿no? En otra onda. Quizás mis viejos nunca, quizás que ellos querían que yo sea más político, revolucionario. Tengo una formación política, porque bueno, fui hijo de ellos, pero finalmente mi orientación siempre fue hacia las artes, la música, la comunicación. Entonces, de pronto por ese lado sí trato De dar guerra, se podría decir. Por Sí, ese lado, por ese lado. Sí, sí, sobre todo de buscar causas que realmente valgan la pena y sean justas para mucha gente. Y hay que defenderlas, obviamente. Sí, siempre. Yo soy muy servicial en ese sentido. Leíamos en tu blog que la fecha de tu nacimiento tiene una anécdota también atrás, ¿verdad? Ah, ya, A van leído ver. mi blog, está bien, han hecho bien las Por tareas. supuesto. Sí, mi papá era de Guayaquil, mi mamá de Quito, y nosotros en los tres primeros, ellos, antes de yo nacer, mis papás después de casados vivían en Quito por la actividad de dirigentes universitarios. Bueno, tenían que coger una ciudad y mi papá en ese sentido siempre fue tan caballero que prefirió vivir en la ciudad donde mi madre estudiaba aún y Que en la Quito. acompañó, que era en Quito. Entonces ahí mi mamá salió embarazada de mí y cuando hacen los cálculos el médico les dice que yo iba a nacer el 9 de octubre realmente. Ya. Entonces mi papá, bueno, 9 de octubre, guayaquileño, y dijo no. Vámonos. Y se llevó a mi mamá a Guayaquil para que yo nazca el 9 de octubre. Porque de además, cuántos meses? creo ¿De que, cuántos creo- meses yo de gestación? Me imagino que ya casi antes de nacer. Unos dos meses antes de nacer, Ya. o un mes. Si fue un poco antes. Y ya cuando yo iba a nacer, yo no me dio la gana de salir el 9 de octubre, así que salí el 10 y nací un 10 de octubre. Sí. Rebeldes de ahí, ¿no? Sí. Y Yo soy no nazco el 9. guayaquileño por decisión de mi padre, porque si no hubiera nacido en Quito. Pero hubieras preferido, a ver, si te hubieran dicho escoge, Quito o Guayaquil, ¿cuál hubieras escogido? Me siento a gusto siendo guayaquileño. Eso, a los hallacos. O sea, por un poquito y el 9 de octubre, pero no. Claro, Vamos el sí. 10, vamos el 10. Así de bombero, sí. Pero ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy rara porque, como te explico, desde que nací, además que nací y al mes regresamos a Quito, porque mi papá vivía en O sea, Quito. solo era para nacer y Solo para regresar. nacer, tal cual. Yo pisé tierra guayaca y ahí Vámonos. a la capital. Y ahí vivimos hasta que yo tenía 3 años, cuando ya mis papás toman la decisión de tomar el exilio por razones políticas y nos fuimos a Chile. Chile en ese tiempo tenía un gobierno progresista. Unidad Estaba Popular, creo que era el partido. Sí, de Salvador Allende. Y mis padres trabajaron con él, mi papá.
Entonces, mi hermana menor nació en Chile, justamente apenas casi llegaba. Mi mamá, o sea, viajó embarazada de mi hermana, nació allá, y luego a los 3 años que vivimos allá hubo un golpe de Estado, cuando viene Pinochet, la Junta Militar en Chile, derroca el gobierno de Allende, y de ahí, bueno, nosotros salimos básicamente de ahí, porque obviamente mis padres eran extranjeros y trabajaban con el gobierno anterior. Primero fuimos a Argentina, pero inmediatamente fuimos a Cuba, vivimos en Cuba 1 año, y luego era muy lejos. Cuba estaba justamente por el bloqueo no había mucha comunicación, entonces tuvimos que regresarnos a un país más cercano, porque mis padres tenían vivos a sus padres y los extrañaban, querían claro, comunicarse con ellos. y queríamos que todos tener un vínculo más cercano. Entonces fuimos a vivir al Perú. Viví 3 años en el Perú. Entonces desde los 3 a los 10 años yo viví en 3 países diferentes, en Chile, en Cuba y en Perú. Y finalmente a los 10 años yo vine a vivir aquí al Ecuador. A los 10 años regresas al Ecuador. Sí, sí. ¿Y cómo era tu relación con tus papás? O sea, siempre Bien. estuvo inmerso en esto de la política, salir de una ciudad, Sí, de un país a otro, pero yo ¿cómo en era la ese- relación adentro? Yo en ese sentido era muy despierto, quizás menos de lo que soy ahora. pero no, en serio, yo era muy despierto y yo me daba cuenta mucho de las cosas, al punto de que me entrevistaban a mí, por ejemplo. ¿Pequeñito? Sí, porque me preguntaban qué yo vivía, entonces me imagino por verlos a ellos, porque mis padres eran muy elocuentes, Ya. hablaban, tenían un buen discurso. Me imagino, porque si eran defensores Sí, tenían que sí. estar ahí. Entonces yo les aprendí. Entonces yo a los 6, 7 años hablaba sobre todo lo que yo había vivido durante todo este tiempo, y lo hablaba con mucha claridad. Y tenía mi criterio político, digo, no puedo decir bien formado, porque a los 8 años no vas a Pero tener bien guiado. formado. Pero sí, bien claro lo tenía. O sea, no sé si bien formado, pero bien claro sí lo tenía. Y yo hablaba sobre lo que había pasado en Chile, sobre lo que era la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, en esa edad. Y claro, obviamente escuchándolos a mis papás mucho y conversando con ellos, y me imagino que ellos también deben haberme orientado, porque esa edad... Claro, uno los se deja hijos- influenciar y los Exacto. papás son como que Y- el y- ejemplo a seguir. Y además de yo alguna vi manera. cosas, yo vi en el golpe de Estado, el golpe de Estado de Chile fue, hasta ahora son cosas que yo no me borro en mi Son mente. muy fuertes. Claro, la gente en las calles haciendo cola, muertos. ¿En algún momento estuviste en peligro de muerte? No yo, pero sí mis padres. Y eso yo me acuerdo claramente, porque en ese tiempo yo tenía 8 años, andábamos con mi hermanita que tenía 3. Estaba muy pequeña. Sí, y los dos andábamos con una prima que tenía 12. Entonces ella nos llevaba a todos lados a los 12 años. Yo todavía no tenía conciencia de eso. Y hubo un momento en que estuvimos de embajada, de la oficina de la embajada a la residencia de la embajada buscando a mis padres, porque nos ¿No los separamos. encontrabas? ¿No? Y claro, y básicamente sentíamos, o sea, sí me daba cuenta de las cosas. Yo me daba cuenta que en el estado de las cosas había un golpe de Estado, había militares en las calles. Peligro, armas. Entonces, luz. claro, era el miedo de que ellos estén muertos. Y ese miedo era latente. Hasta ahora, el sentimiento de no volverlos a ver, lo sentí. Y por ejemplo, ya cuando los encontramos con ellos finalmente pudieron llegar a la embajada ¿Cómo fue esa ecuatoriana. emoción de verlos? Claro, eso fue algo, me acuerdo, eso como película. Tal cual, mi hermana y yo abrazando a mis papás, que no nos habíamos visto como 2 semanas, desde que empezó el golpe hasta que nos separaron, porque por razones de seguridad nos tuvieron que separar. Nosotros fuimos a una casa de una familia y ellos... Y ellos se fueron aparte. Y bueno, la historia que me cuentan mi mamá y mi papá sobre todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir en esos tiempos son historias de películas. Son fenomenales, medio. Sí, Anécdotas sí, imborrables, por sí, siempre. sí. Mi mamá, por ejemplo, me contó que mi papá una noche, para poder sobrevivir al toque de queda, que era justamente cuando no podía ver nadie en las calles, él se encerró con una prostituta para poder pasar la noche. Tu papá. Sí, y mi mamá me lo cuenta, imagínate. Oh, Era la única- Esto era- está muy bueno, pero nos toca ir una Ok. pausa comercial. Dejémosle con esa duda ahí al público para que sepa. Así que no se lo pierda, después de la pausa viene esa gran anécdota. Regresamos. Si en cortinas estás pensando, visita Mueblerías Palito, que ahora tiene una amplia gama de cortinas para decorar tu hogar. Porque Palito innova para ti.
Y continuamos, antes del corte nos estaba contando una anécdota ahí muy interesante, a ver si nos continuamos. Bueno, sí, era una anécdota de mi padre, ¿no? Que tuvo que él en una de esas noches que le escogí el toque de queda, no alcanzó a llegar al lugar donde tenía que llegar, donde básicamente se iba a esconder, porque obviamente me imagino que sí había algún tipo de orden como para que todos los colaboradores Claro, me imagino. no sean detenidos, pero él tuvo se dio cuenta que estaba cerca de un barrio de tolerancia, me imagino. No sé exactamente cómo fue la situación, pero lo que me contó mi mamá muchos años después fue que él le tocó pagarle a una prostituta en un cuarto para pasar con ella la noche como si fuera... Para que le deje entrar. Sí, para dormir en un lugar con ella, pues, de una manera y de esa manera poder pasar una noche. Camuflarse. Claro, porque no podía, el toque de queda es una situación que creo que no hemos vivido aquí en Ecuador hace mucho tiempo, pero es hasta cierta hora tú puedes estar en la calle. Sí, de ahí se prohíbe para claro, de ahí se prohíbe la circulación. Entonces imagínate, en ese momento de tensión política, en esos tiempos, pues mi papá trataba de buscar una manera de sobrevivir. Bueno, a los 10 años regresas acá a Guayaquil. Sí. ¿Cuándo descubres que la música era tu pasión? Yo creo que es casi el año de que yo estoy aquí. Yo regreso a los 10 años y empiezo a hacer ya a los 11 ya empiezo a hacer mi secundaria y conozco a algunos amigos en el barrio. Ya. Realmente fue algo de barrio. Yo viví en Urdesa, en la parte baja de Urdesa y ahí dentro de mi barrio había algunos chicos. Había mucha gente. Música. Sí. Había unos de mi edad que no hacíamos música, jugábamos pelota, andamos en bicicleta. Y había unos chicos más grandes que nosotros, Ya. unos 3 o 4 años mayor, que ellos sí hacían música. Y ellos inclusive estaban relacionados con gente de la música. Entonces Les llamó la atención. nos llamó la atención, escuchábamos que ensayaban, nos metíamos, hacían los típicos peladitos que Así hacían. escuchando, Estábamos calladito. viendo, y ahí empezamos a escuchar discos, ellos nos empezaron a prestar los discos. Y nos dio por querer hacer primeramente un dúo de voces con un amigo que le gustaba lo mismo que yo, pero finalmente quisimos hacer una banda. Él tocaba la guitarra y yo decidí tocar el bajo, no sé por qué. Y justamente comentábamos en el corte, ya cuando decías tomarla como carrera, ¿cómo la toman tus papás? Ah, bueno. Mis papás al comienzo cuando lo veían como un hobby, ¿no? Y me apoyaban. Como que, Decía, se le va a pasar. Y además yo era buen alumno al comienzo. Ya. Al comienzo. Hasta que fui músico. Ahí se me quitó lo buen alumno. Y ahí ellos me decidieron ayudar hasta que un día ya tomé la decisión de... Fue algo raro, porque fue algo que pasó. Yo siempre he querido estudiar una carrera, hubiera querido estudiar música, pero no existía la manera, y buscaba una carrera que tenga algo que ver, ¿no? Ya. Mi padre me decía, ya tú tienes 18 años, tú puedes elegir lo que tú quieras. Pero si tú quieres que yo te apoye... Yo te apoyo. Yo te apoyo, pero siempre y cuando estudies una carrera. Entonces, era como un compromiso que tenía con él, ¿no? Y de pronto sentí que publicidad era lo que más se acercaba. Porque no había cómo estudiar música ni nada. Porque también estudiaste un año ingeniería civil. También estudié un año de ingeniería civil. Por eso dijiste no. Estudié un año de ingeniería civil porque yo me gradué de físico matemático. Entonces, me habían metido en la cabeza erróneamente de que si eras físico matemático tenías que ser arquitecto o ingeniero civil o algo que tenga que ver Te con... limitaron a esas ramas de otra manera. Sí, de alguna manera siempre, en general el sistema educativo te decía, si hiciste esto, porque además en mi colegio no había filosófico social, entonces yo debía haber sido, justamente por mi inclinación hacia la nota social, política y el arte, tenía que haber sido, pero no había. Entonces mi padre sí me pidió que termine ese colegio, pues es un buen colegio, el Liceo Naval, y la verdad es que a mí también me gustaba. Y por no salirme del colegio seguí, claro, entre Quibio que sí había y FIMA, seguí FIMA. ¿Te gustaban las matemáticas? Me gustaba más que la química y la biología, eso bueno, sí. eso sí, más que la química, porque no es que era a muy... mí la química me sacaba unos dolores de cabeza fenomenales. Claro. Y de ahí ya, pero no era lo mío. O sea, yo intenté, hice un año y medio y finalmente me salí. Porque y ahí, bueno, intenté ser piloto también. Siempre me gustó viajar, siempre me gustaban los aviones. Hice las pruebas para entrar a la FAE. ¿Y qué pasó? Y no hice la última prueba porque plástica pegó. Oh, Y dije, esto es lo mío. Y dije, ya no. Este es me mi voy a camino. dedicar a la música y a estudiar publicidad, porque obviamente era
un compromiso, aunque eso me ha salvado bastante. ¿Y te Me graduaste en ayudó publicidad? bastante. ¿Terminaste la carrera? Sí, claro. De hecho, hice primero 2 años de comunicación, luego hice 2 años de publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, luego regresé a la estatal para el título, porque era la única universidad donde podíamos dar licenciatura. Terminé ahí y ahora doy justamente su profesor. Clases ahí. Sí. Y sí, pero claro, esto mientras pasaban las cosas con el grupo, ¿no? O sea, ¿Y era cuándo decides mismo fundar paralelo. Tranzas? Tranzas nace mucho de la necesidad de tocar en los colegios. Teníamos con un amigo que se llamaba Jorge Ballerino, que ya falleció, que fue el primer baterista de Tranzas. Él iba a asistir a la misma iglesia que yo, Ya. y ahí nos conocimos y dijimos, oye, sí, porque yo había hecho algunos grupos de heavy metal, hacía heavy metal al comienzo, y de pronto este chico me dice, que era amigo mío, me dice, oye, no, hagamos algo más soft, más pop, o sea, rock, pero más... Y ahí justamente estaba la onda del rock latino Estaba empezando a pegando pegar, en ese instante. en el año 86 era. Y entonces le digo, ya, pues hagamos una banda. Y Ya, hicimos una dale. banda, ahí yo ya conocía a Alberto Vicuña, que luego sería el tecladista del grupo, y con él, pero él no era, él, a pesar de que tocaba teclado, él quería tocar la guitarra, no era tan buen Ya. guitarrista en ese tiempo. Y por ahí un amigo de él, que era David Rodríguez, fue también el que cantó. Entonces los cuatro hicimos, digamos que la primera preformación de Tranzas, que no se llamaba Tranzas, sino que se llamaba Trans Am, como un carro. Trans Había una Am. marca, Así claro, empezó, ese había fue un el nombre modelo de inicial. carro Pontiac que se llama Trans Am. Entonces nosotros nos presentamos como Trans Am, pero a la gente no identificaba el nombre Trans Am, sino que decía Trans Am, Tranzas. ¿Y se quedó? Y se quedó ahí. Una época yo me salí como bajista, entró otro bajista y este bajista trajo a Douglas como guitarrista, como Y invitado. ahí entra Douglas. Ahí entra Douglas, o sea, era como que yo salí y entró Douglas, más o menos. Ah, ya. Pero a un concierto. Y yo fui inclusive al concierto, pero no toqué porque justamente espectador, de porque yo tenía espectador. problemas, justamente tenía problemas en la universidad, con lo de físico matemático y todo eso. Y ahí, ya cuando decimos, ahora sí, ya hagamos el grupo, porque empezaron en la radio a sonar muchos grupos de aquí, Clip, Mael Bornoz, El Químico, Reinaldo Egas. Y empezaron a sonar en la radio y nosotros dijimos, oye, qué Yo bacán. también quiero. O sea, hay grupos ecuatorianos que están sonando en la radio. Para nosotros era increíble. Y en ese no había tiempo pasado. también, me Claro, imagino. y claro, ya, bueno, el rock latino estaba muy fuerte, Charly García, Ricky Lewis, empezaron a sonar muy fuerte, poco a poco, Mecano. Luego ya fue Soda Stereo, Los Prisioneros. Ya fueron Enanitos saliendo Verdes. más. Y en esa época nosotros nos juntamos y ahí dijimos, bueno, a ver si hay una banda. Y hicimos la primera formación, que era este baterista, Jorge Ballerino, Douglas, ¿no? Que básicamente una de las fortalezas de él era que además componía. Estaba Tú también componías. Claro, bueno, yo descubrí que yo todavía no había compuesto nada. Esa pasión. dices. David Rodríguez, que era el primer cantante que tuvimos, y yo. Y bueno, los primeros ensayos fue que empezamos no solamente ensayábamos covers, canciones de Los Ya. Prisioneros, de Ricky Lewis, de Charly García, y ahí empezamos a traer, bueno, esto tenemos, ¿qué podemos...? A ordenar las ideas de otra Claro, manera, a ver cómo lo y estructuramos. ahí sacamos, Douglas y yo éramos básicamente los que dirigíamos el asunto desde el punto de vista musical y los demás nos seguían, ¿no? Le ponían lo suyo, ¿no? David Rodríguez Le ponían su toque. era un Cada buen quien tenía frontman, me su acuerdo. toque de bueno. otra manera. Sí, ¿no? A pesar de que como cantante no era tan bueno, pero pero tenía buen show. Era es. muy, claro, tenía una personalidad muy fuerte en el escenario y eso le gustaba mucho a las chicas. Y ahí nace el grupo Tranzas, Y ahí ¿verdad? nace el grupo Tranzas. Bueno, un montón de anécdotas que dijo que debe tener y vamos a conocerlos, pero después de la pausa comercial, porque el tiempo se nos está acabando súper rápido. Le va a faltar otro programa. Así es, hay que hacer la segunda parte. Ya volvemos. Si de elegancia y comodidad se trata, visita Mueblerías Palito, donde encontrarás una variedad de juegos de dormitorio a los mejores precios. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Y ya estamos de regreso aquí en Íconos y Referentes. Troy Alvarado nos acompaña el día de hoy. Nos comentaba cómo nació Tranzas. Pero ¿cuál fue el momento más duro que pasó esta agrupación? Bueno, hubieron muchos momentos duros. Básicamente la parte fuerte que vivimos como grupo fueron dos realmente. La primera fue después de haber pegado con Plástica
hubo un accidente donde Douglas casi se muere, bueno, casi nos morimos todos, menos el baterista. Bueno, ya habíamos cambiado de baterista, pero un bote en el que andábamos, que era de mi papá, que parece que tenía algún tipo de problema con respecto al encendido, bueno, no sé, explotó y en el bote estábamos El Douglas. grupo. No estaba todo el grupo, estábamos Douglas, un primo de Douglas y yo. Y Douglas sí recibió, Douglas y el primo recibieron la parte más fuerte. Yo casi no me pasó nada por el lugar donde estaba, me imagino. Y eso, bueno, y de ahí, y eso fue un accidente, ¿no? Eso nos retrasó mucho un disco que íbamos a sacar. Y finalmente, de ahí, hubo una época, y esa fue una parte dura, que no funcionaba nada. Sacamos 1, 2, hasta 3 discos y no pegaban, no sonaban. O sea, después nosotros tuvimos mucho éxito con Plástica, no pegaban. Entonces sí fue una parte como que... Fue como que ir de aquí abajo. Claro, es como que caímos. O sea, no es que... a nosotros realmente el éxito de Plástica no nos costó mucho. Y quizás fue malo eso. Porque se nos vino de pronto y no nos costó tanto. Todo cayó en la exacto, sola. Y fue en la canción número 1 y todo. Pero después de eso fue la parte, cuando ya, después de haber tocado el cielo, digo, claro, parafraseando eso, de pronto tuvimos que comer las verdes y a veces tocábamos por el trago, por la comida. ¿Qué fue lo peor que le dijeron en ese trayecto cuando estaban ahí abajo? Bueno, nos dijeron muchas cosas, fíjate, nosotros tenemos una anécdota rarísima con Fedisco. Nosotros siempre fuimos de la disquera IFESA, ¿no? ¿Pero por qué fuimos de IFESA? Porque siempre en el imaginario del guayaquileño, la disquera insignia siempre era Fedisco, JF Guzmán. Yo vivía en Urdesa y estaba siempre JF Guzmán cerca. Era como que lo normal era irse a esa disquera para que un sello de esa disquera te acoja. Era lo máximo. No sabíamos mucho de las que había otras disqueras, como IFESA, claro, o como famoso en Quito. Y resulta que cuando vamos, y esto nos pasó 2 veces, y lo cuento rápido, ¿no? Cuando hemos ido, una vez en el 87 y la segunda vez en el 94, ¿ya? Fuimos a Fediscos con discos. En el 87 fuimos con Plástica y en el 94 fuimos con Dime si recuerdas. Y ambas veces nos dijeron que no. Y nos dijeron que no era comercial, que teníamos muchos productos y que les agradecíamos porque no nos... Y siempre regresábamos a IFESA. Una manera sutil de rechazarlos. Nos rechazaron, pero lo interesante es que era como una especie de querer volver ahí mismo. De fetiche, porque cada vez que nos rechazaban eso, ¿ya? Pegábamos. Nos rechazó Fediscos con Plástica, fuimos a IFESA y pegamos. Nos rechazaron con Dime si recuerdas, aquí otra vez, en Fedisco, y volvimos a IFESA y pegamos. Eso fue rarísimo, pero pasó 2 veces. Entonces eso fue como que fuerte, porque nos dijeron que no. Y nosotros decíamos, chuta, no. ¿Y quisieron desistir en ese mommomento? No, nosotros éramos muy insistentes. Y la historia de nosotros era así. Nosotros, luego de haber pegado, de haber estado en la cima, haber ganado un concurso, en el 90 pasamos por lo menos 5 años en que no pasaba nada, 4 años. Y que no pegábamos. Y claro, y a la edad que teníamos nosotros eran momentos decisivos, teníamos 25 años. Y si en esos momentos no tomábamos una decisión de vida, perdíamos, no digo el tren, pero... o perdíamos, se podría decir. Y era el momento que tenías que decidirte por una carrera, por emprender laboralmente algo. Porque ese es el momento, 24, 25 años tienes que decidirte qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Y hubo una conversación entre Douglas y yo que tuvimos justamente cuando todavía no habíamos hecho este disco, el segundo. Me refiero al de Dime si recuerdas, en la segunda anécdota con este disco. Me acuerdo, salíamos a un concierto en la Católica, clarito, yo estaba en la universidad y me estaba yendo súper bien, tenía muchas buenas relaciones con muchos de mis compañeros que trabajan en agencia y me decían, ya vente a trabajar a una agencia de publicidad. Ya vente, aquí está el trabajo tú estás seguro. Acá, y claro, trabajo seguro, tenía carrera, tenía futuro, porque además era buen alumno. Me estaban pidiendo que vaya a trabajar. Y de otra manera el dinero también pesaba, el saber. Sí, el dinero, y además el que tenías que tomar teníamos 24, 25 años y teníamos que tomar una decisión de vida. O sea, en ese momento es donde decides qué vas a hacer en tu vida. Y Douglas, me acuerdo que claro, estábamos conversando y yo le digo, loco, me están ofreciendo esta vaina. Tenemos que decidir, o sea, yo voy a seguir en el grupo, pero ya no me voy a dedicar tanto como me he dedicado 100% en otra manera. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Tengo unas canciones que he hecho.
te las voy a enseñar y grabemos estas canciones. En ese tiempo éramos muy amigos de Audi y grabamos con él. Grabemos con Audi estas canciones y probemos. Si no pasa nada, ya lo dejamos Cada ahí. quien coge su camino. Sí, de hecho, me dice, yo también tengo que tomar una decisión. Tampoco puedo seguir toda la vida pensando que la música me puede dar algo porque de pronto no lo es. Y si pasa algo, bueno, todo chévere. Vamos a arriesgarnos. Y nos arriesgamos, ¿no? Y eso fue lo que pasó, nos arriesgamos. Al año sacamos Dime si recuerdas, fue número 1 2 años seguidos. Y de ahí en adelante, todo fue bien. Todo fue para arriba, en ascenso. Luego vino la parte de la internacionalización, en donde hay anécdotas como la que te conté, que llegara a México, y siempre nos pasaba. Una de las cosas que nos caracterizó mucho era siempre nos sorprendían las cosas. Me refiero a nuestra carrera, ¿no? Siempre que teníamos un número 1, éramos, wow, qué bacán, estamos sonando acá. Claro, no importa no era la como ciudad. que, sí, normal. Podía ser El Puyo, podía ser Lago Agrio, o Santo Domingo, o podía ser Bogotá. Cualquier ciudad. O Panamá. Pero cualquier ciudad nos sorprendía que nuestras canciones sigan sonando. O sea, y eso nos mandaba, eso de alguna manera nos mantenía los pies sobre la tierra. Y tratábamos de ser humildes, ¿no? A veces uno se marea y a veces cuando uno se marea pierde la perspectiva, pero son momentos. Y este tipo de cosas que nos pasaban, y este tipo de cosas nos ayudaban a que cuando medio nos queríamos querer, no, esta es tu primera vez, estás comenzando. Y eso es chévere porque siempre teníamos ese entusiasmo. Nunca perdimos el entusiasmo hasta el final. Y al final es donde pasa ya esa otra última cosa que ya nos empezamos a pelear. Y en lo personal, ¿cómo fue el de pasar de ser de una manera una persona común a ser famoso? Las personas famosas también somos comunes. Sí, nada más que el problema, la única diferencia es que ya eres visible, o sea, ya todo el mundo te reconoce. Ve tu rostro en la televisión y hasta ahora inclusive me dicen, oye, usted yo lo vi en el programa de tal persona. Lo conozco de algún lado. Ya no es tanto como antes, ya gracias a Dios se han olvidado mucho de mí. Tú no puedes ser famoso por ser famoso, ¿no? La fama es una consecuencia del éxito que tuviste por haber trabajado, por haberte dedicado, por haber sido sensible y haber hecho las cosas en el lugar correcto, en el momento correcto. Y sí, son cosas que no se nos dan a todos, no se dan todos los días. Pero tiene mucho que ver con el trabajo, tiene mucho que ver con... y si algo nos caracterizó a nosotros fue esa persistencia, ¿no? El insistir. Cuando nosotros estábamos ya pegando en Ecuador, ya teníamos, de nuevo, ¿no? En esta nueva etapa, con IFESA, un directivo de esta compañía disquera al cual nosotros fuimos a pedirle de favor que nos ayude para poder internacionalizar, porque nosotros sentíamos que ya necesitamos lo nuestro, ya sentíamos que en Ecuador habíamos logrado, ¿no? Ya habían llenado de alguna manera queríamos hacerlo afuera. Y un día nos dijo que nosotros nunca íbamos a pegar, o sea que ni siquiera fue eso, dijo, ningún grupo ecuatoriano va a pegar afuera, ningún artista ecuatoriano va a pegar afuera, nos dijo en la cara. Y nosotros, Duras y yo, nos quedamos así como que no podíamos creer que nos lo esté diciendo. Y así de frente. Pero sí pegó, señores, Tranzas pegó, ¿sí o no? Y claro. 2 años después nos salimos de esta disquera, firmamos con BMG de Colombia, que manejaba un territorio de la parte del Pacífico, y pegamos en Bolivia. Entonces demostramos que sí podíamos pegar. Me imagino la cara de todas esas personas cuando vieron que sí pegaron. De ahí Colombia, de ahí Estados Unidos, Centroamérica, México. Entonces, justo eso... Yo creo que por eso nosotros como que nos picábamos, ¿no? Digo, en el fondo. Le dijeron, no, vamos, que sí se puede. Claro, y además sabíamos nuestra capacidad. Digo, nunca fuimos los mejores músicos, no éramos tan virtuosos realmente. Porque claro, nunca tuvimos academia, no tuvimos quien nos entrene, y ensayábamos nosotros mucho. Teníamos limitaciones y lo reconozco, pero sin embargo, si algo teníamos de bueno era que... La fe, la perseverancia. La perseverancia y entendíamos mucho que había que ser originales, que teníamos que buscar crear propuestas, no ser una copia, no ser la versión ecuatoriana o latina de tal grupo, ¿no? Buscar ser auténticos y además no mentirnos, porque muchas veces la gente nos criticó de que por qué siendo rockeros al comienzo terminamos haciendo balada. Y fue una evolución natural. Siempre para nosotros fue donde nos empezamos a sentir cómodos.
y no creo, no acepto el hecho de que digan que nos vendimos, simplemente caminamos por ahí. Quizás sí cometimos errores en algunos discos, no te digo que no, donde sí nos mareamos, pensamos que ciertos estilos podríamos hacerlo, por ejemplo en la parte latina, Sí. nosotros hubo un disco que no nos gustó tanto, bueno, a mí ya no, nunca me gustó tanto, la producción era espectacular y todo, grandes músicos también nos colaboraron, pero no éramos nosotros, no era ese tranzas Yo natural. romántico o transgrediente, porque tranzas tenía siempre esa dualidad, ¿no? Por un lado era transgrediente, canciones como Plástica, Nacional, Soy Político, que hablaban mucho de las realidades de los jóvenes. Y Su por esencia, otro su lado, esencia. y por otro lado teníamos esta parte romántica, este personaje que Douglas había construido acerca del tipo que siempre era romántico, soñador, pero que nunca se le daban las cosas con la chica, y que siempre, Las historias que cuentan siempre las lo canciones. engañaban o le veían. Así es. Entonces, eso son cosas que era parte de nuestra propuesta, ¿no? Y que le llegaba a la gente, y por eso es que Tranzas tuvo tanto éxito. Pero era natural, ¿sabes qué? Le llegaba a la gente porque eran reales, porque muchas sucedían de cosas que nos pasaban. Canciones como I Wanna Go sucedieron porque alguna vez pasó que en cine negaron la visa a Douglas. ¿Me entiendes? Y eso pasó en algún Ya, momento. su realidad ahí. O Nacional, por ejemplo. Nacional era un grito como de protesta un poco por esta alienación que había en las radios, ¿no? Había una especie de discriminación y prejuicio con los nacionales. Entonces era, por eso había una llevaban pasión. un mensaje cada una de las Todas las canciones. canciones. Y bueno, siempre teníamos canciones con mensaje, porque así nació Tranzas, con Plástica. Y la otra parte que era la romántica, que la desarrolló sobre todo Douglas, que tenía un discurso muy parecido, aunque tú no lo creas. Porque, por ejemplo, una canción como Un Nuevo Amor, si tú ves la letra, es una canción que tiene un trasfondo social. Habla sobre, debes buscar, es una canción irónica, ¿no? Habla de, De debes otra buscarte manera. un nuevo amor que no guardes sus problemas, que no sea como ya a la hora de la cena. O sea, yo no tengo, de pronto hablo sobre el personaje, no tengo ciertos como costumbres, pero soy un tipo normal, corriente, no sé el manual de, ¿cómo se llama? Carreño, nada de eso. Eso hablaba la canción y es una canción que pegó en toda Latinoamérica. Y eso transmitían las canciones. Y Bueno, exactamente, eso es la esencia de nosotros, como Grandes grupo, anécdotas al final, realmente. que al final nosotros a través de nuestras canciones lo transmitíamos. grandes anécdotas, tanto personal como Tranzas. Troy, ha sido un placer hoy contar Gracias. contigo, una entrevista muy amena, el tiempo se nos fue volando, la verdad es que nos pasamos, creo también, pero valió la pena. No, muchas gracias y muy amables a ustedes. Y buen trabajo, en serio. Me gustó mucho lo que han hecho. Gracias. Gracias. Nos vemos en otro programa de Íconos y Referentes y tendremos a otro invitado, así que no se lo pueden perder. Hasta la próxima.